Ok, guys, second thing, o el segundo tema que me preguntaban mucho que se puede hacer es la pronunciación de los verbos regulares en pasado. Entonces, regular verbs in past. Pero más importante aún me preguntaban cómo puedo diferenciar el sonido y cómo puedo entender cuándo tengo que utilizar algunos o no. Entonces voy a dar algunos tips que yo doy a mis estudiantes para que lo puedan utilizar. Básicamente, algo que tenemos que recordar de los verbos regulares en pasado es que ellos siempre van a utilizar la terminación ed. Esa es la forma en que nosotros nos damos cuenta que un verbo es regular en su forma en pasado. Por ejemplo, si tengo la palabra work, esta palabra work se va a convertir en worked. En el otro caso, podría ser algo como la palabra learn, que se transforma en learned. Y por último, tenemos un caso, por ejemplo, que hacemos complete y que a la hora de pasarlo al pasado queda en completed. Si notan algo interesante es que los tres verbos en particular terminan en ed, pero su pronunciación es distinta. En algunos casos, inclusive la e no se pronuncia, como en el caso de worked y en el caso de learned. Y en el caso en particular del complete, esta palabra va a cambiar totalmente y va a quedar como un it. Entonces, la gran pregunta que todo el mundo se hace es, ¿y cuándo sé que tengo que utilizar un sonido como una T, como una D o como una ID? Básicamente eso lo vamos a aprender tocando nuestras gargantas. Y ustedes dirán, ¿cómo tocando nuestras gargantas? Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar, y lo voy a poner acá, y vamos a anotar esta palabra. Por ejemplo, si yo tengo la palabra, voy a retomar la palabra work. Vamos a hacerlo un poquito más grueso acá. Entonces tenemos la palabra work. En su forma original, si hacemos work, este sonido de acá, no hay vibración de cuerdas vocales. Entonces, para el pasado necesitamos hacer un sonido que podamos pronunciar y podamos diferenciar de un sonido en presente. Cuando la palabra termina en esta palabra, o por ejemplo, la palabra watch, lo vamos a pronunciar así. Decimos worked, watched. Ambas terminan en ed y va a sonar, la pronunciación va a ser como una T. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que es así? Básicamente cuando tenemos no vibration en final sound. Cuando no tenemos esta vibración en el sonido final, básicamente lo que va a hacer es que la pronunciación va a ser como una T. Ahora, ¿cómo podemos saber el segundo caso? En el segundo caso, cómo pronunciar con una D es totalmente lo contrario. En este caso, por ejemplo, vamos a decir palabras como learn, 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 el sonido de la N, learned. Hay vibración de cuerdas vocales. Entonces, en este caso, vamos a pronunciarlo así. Learned. La E no se pronuncia y va a sonar como una D. Otra palabra que podríamos utilizar por acá, por ejemplo, en regular sería cuando decimos seemed, seemed. Igual, va a sonar como una D. Seemed. Esa es otra forma que podemos utilizarlo. Entonces, cuando hablamos con esto, el último sonido sería cómo se pronuncia con una I y con una D. En este caso va a ser más sencillo aún porque solamente vamos a utilizarlo en dos casos. En el caso de intended
y completed. Básicamente, lo que tenemos que poner acá es cuando las palabras terminan en t, ed o d, ed, su sonido va a ser como it. Siempre veamos esta finalización de las palabras. Si aparecen estas finalizaciones, inmediatamente sabemos que la pronunciación va a ser como it. Y en el último caso acá, para retomar, en este caso hay vibration in the, perdón, acá, vibration in the final sound. In the final sound. Y de esa manera podemos saber cómo utilizar el simple past.